Si estás en este canal ahora mirando este vídeo, algo me dice que a ti te importa, que te interesa el mundo del dinero, ¿cierto? ¿Me equivoco? No, en absoluto, claro que no. La cuestión es, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ahorrarlo? ¿Tenemos que invertirlo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues no te preocupes porque en este vídeo te lo voy a clarificar para que lo tengas súper claro. Así pues, estate muy atento, presta mucha atención, no pierdas detalle y toma buena nota porque sinceramente lo que hoy quiero compartir contigo es que te interesa y mucho saberlo. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a este canal para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es mucho, no, lo siguiente, muchísimo cada día. Y también activa las notificaciones, dale a la campanita para que así te pueda avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Si me estás mirando a través de Facebook, a través de Instagram o de cualquier red social que me mires, asegúrate de algo importante, asegúrate de seguirme. Claro que sí, así pues sígueme, por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor, inversor y también soy el autor de esta fantástica saga de libros que tiene por título, mira, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que como tú ves es un compendio de 4 volúmenes ya diferentes. Y lo bueno del caso es que toda ella se configura como la auténtica, la genuina guía maestra que está transformando, que está revolucionando la vida económica, también financiera de muchísimas personas. Espero y deseo que muy pronto sea la tuya propia. Bueno, pues como te decía, si te importa, si te interesa el tema del dinero, estoy seguro que te estarás planteando, bueno, ¿y qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer pues para realmente amplificarlo, ¿no? Para mejorar tu economía, para sanear las finanzas? Bueno, pues básicamente es posible que te estés planteando el hecho de ahorrarlo o bien de invertirlo, porque al tanto son dos cosas bien diferentes, son dos buenos hábitos financieros, buenísimos hábitos, pero son cosas diferentes, ¿no? Porque cuando hablamos de ahorrar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de guardar una parte del dinero que ganamos, que ingresamos, para satisfacer necesidades futuras. Eso es lo que es el ahorro. Es apartar, es guardar un dinero que hoy tenemos, que hoy hemos ingresado para el día de mañana, ¿no? En cambio, lo que es invertir es algo diferente. Invertir implica que es la voluntad de incrementar, de acrecentar ese dinero poniéndolo a trabajar. ¿Para qué? Para que pueda obtener rendimientos. Por tanto, ya ves que son dos situaciones diferentes y de hecho tenemos, digamos, vehículos, instrumentos, productos financieros que están encaminados para una cosa y también para la otra. Por ejemplo, en el ámbito del ahorro, pues contamos con las cuentas corrientes, contamos con las cuentas de ahorro, con los depósitos a plazo o incluso, si me apuras, pues hasta debajo del colchón, cosa que tampoco no te recomiendo que hagas en cantidades elevadas, lógicamente, ¿no? Y en el ámbito de la inversión, pues aquí tenemos también un abanico muy extenso de productos como son los fondos de inversión, los planes de pensiones, como es también la propia compra de bonos directamente o incluso de acciones, ¿no? Por tanto, tenemos diversos instrumentos, pero claro, antes de entrar en esto, antes de avanzar en qué instrumentos son los mejores, los más convenientes, tanto para el ahorro como también para la inversión, es importante que tengamos claro dos cosas, digamos, que hay que tener previamente bien estudiadas, ¿no? La primera cosa que me gustaría comentarte antes de proceder a ahorrar o bien a invertir es el tema del horizonte temporal, ¿no? ¿Qué implica eso del horizonte temporal? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de horizonte temporal en materia de dinero? Bueno, pues implica que es ese tiempo, es ese plazo, ese espacio temporal que tenemos antes de necesitar ese dinero. Es decir, por ejemplo, podemos tener un horizonte temporal de corto plazo, de medio plazo o bien de largo plazo. Un ejemplo sería el hecho de que yo me quiera comprar un coche y lo que quiero es tener dinero dentro de unos meses para que realmente me pueda comprar ese coche. Bueno, pues eso sería pues un horizonte temporal de muy corto plazo, ¿no? Por ejemplo, yo me gustaría reformar la vivienda, pero claro, tampoco no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer pues de aquí a 3-4 años, que yo intuyo que la vivienda pues ya va a merecer una reforma, ¿no? Sería, digamos, un horizonte temporal de medio plazo. Y luego también tenemos el de largo plazo, por ejemplo, cuando estamos hablando, no sé, de satisfacer los estudios de nuestros hijos pequeñitos o bien de la jubilación, de nuestro retiro, sería un planteamiento de largo plazo. Por tanto, es bien importante que tengamos claro, antes de ahorrar y antes de invertir, bueno, cuál es el horizonte temporal que nosotros vamos a precisar ese dinero para justamente cumplimentar ese
objetivo vital que tengamos: el coche, las vacaciones, el piso, la reforma o incluso la jubilación, ¿eh? Bueno, eso sería lo que es el horizonte temporal. Claro, lógicamente, si estamos hablando de horizonte temporal de corto plazo, pues ¿qué implicaría? Implicaría que lo mejor es guardar un dinero, preverlo, para que realmente cuando tengamos que comprar ese coche o hacer esa reforma, el dinero esté allí y no se haya volatilizado. Por tanto, los instrumentos más adecuados para poder, digamos, acometer las necesidades financieras en un horizonte temporal de corto o incluso de medio plazo sería el ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro nos va a permitir salvaguardar, mantener justamente, pues bueno, pues el importe que nosotros hemos apartado, hemos guardado, digamos, justamente pues para atender esa necesidad, ¿no? Así pues, cuando nos planteamos tener un objetivo vital que sea de corto plazo, lo tenemos que acompañar con un objetivo financiero también de corto plazo, y ahí el ahorro sería el instrumento, digamos, idóneo. Como por ejemplo, pues una cuenta de ahorro o quizás una cuenta a plazo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues básicamente sería esa es la explicación del horizonte temporal, ¿no? Y te decía que hay otro elemento también muy importante que tenemos que tener muy claro antes de decidirnos por el ahorro o bien por la inversión. Y ese sería el elemento del riesgo, del riesgo. ¿Qué implica eso del riesgo? Bueno, pues la propia palabra también ya lo intuyes, ¿no? Básicamente el riesgo implica pues la posibilidad de que podamos perder pues algo, básicamente pues una parte de nuestro dinero, ¿no? Digamos que el riesgo implica variabilidad, implica variación. Técnicamente la palabra se llama volatilidad, ¿no? Justamente volatilidad es que se puede volatilizar el dinero, ¿no? Bueno, pues claro, tenemos claro de que hay instrumentos que son más arriesgados que otros, digamos que son más volátiles que otros, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito financiero, pues cuando estamos hablando de productos, tipo como son las acciones, por ejemplo, que son invertir en compañías, bueno, pues ese es un producto típicamente de riesgo, ojo, en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo los mercados, que es justamente donde cotizan las acciones, las empresas, pues bueno, pues es volátil, porque muchas veces está sujeto, digamos, a aspectos incluso tanto emocionales, que son tan importantes, esos aspectos psicológicos, como incluso los propios económicos, ¿no? Por tanto, hay instrumentos financieros que implican mayor dosis de riesgo a corto plazo porque realmente son más variables, son más volátiles, ¿no? Bueno, en cambio, tenemos que la parte de lo que es el ahorro, pues ya no es tan arriesgado. ¿Por qué? Porque en el corto plazo el dinero está ahí colocado y en principio no tiene, digamos, ningún tipo de sometimiento a ninguna variabilidad ni a ninguna volatilidad, ¿no? Pero ojo, pensamos que el riesgo es en el corto plazo más importante para la inversión, pero justamente cuando hablamos del riesgo en el largo plazo, aquí se cambian las tornas. ¿Por qué? Porque lo más arriesgado es invertir el dinero o bien mantener el dinero, digamos, ocioso sin que nos dé nada. Porque en el largo plazo eso estamos ya cometiendo un riesgo importante, porque realmente estamos perdiendo claramente, digamos, nuestro valor adquisitivo, ¿no? De tal forma que cuando hablamos de riesgo en el largo plazo, el hecho de que mantengamos el dinero ocioso sin invertir, es decir, mediante el ahorro, se configura incluso más arriesgado que invirtiéndolo, pues por ejemplo, en acciones de compañías, ¿no? Porque realmente a largo plazo, ¿qué es lo que pasa? A largo plazo, digamos que la economía siempre se expande, es creciente, y la estadística nos revela que en el largo plazo, digamos que los activos, como son la bolsa, la renta variable, incluso los bonos, es decir, los activos de inversión llamados de riesgo, pues de alguna forma acrecentan su valor, ¿no? Por lo tanto, yo te diría de que en materia de riesgo tengas que tener claro que cuando tenemos un horizonte temporal de largo plazo, lo mejor es invertirlo, por ejemplo, en productos de riesgo, como son los mercados de capitales, la bolsa, los bonos, los planes de pensiones y también los fondos de inversión. En cambio, cuando estamos hablando de necesidades de corto plazo, el riesgo nos dice que tenemos que mantener, salvaguardar la capacidad adquisitiva y por lo tanto el vehículo más idóneo son los productos de ahorro, la cuenta de corriente, la cuenta de ahorro, la cuenta a plazo, etc. Por tanto, ya has visto de que el ahorro y la inversión a la hora de decidirnos por cuál tenemos que optar, pues influyen dos elementos. Te decía el horizonte temporal, que es el plazo en que tú vas a necesitar ese dinero, como también el riesgo, es decir, la variabilidad o la volatilidad que tú tienes que soportar o tienes que de alguna forma asumir
por el hecho de colocar tu dinero, digamos, en el corto plazo o en el largo plazo. Bien, una vez ya dicho esto, claro, la pregunta es obvia, ¿no? Y, por ejemplo, el fondo de emergencia, ¿dónde lo tenemos que situar? ¿En la parte del ahorro o en la parte de la inversión? Porque, claro, el fondo de emergencia, ¿cuál es el horizonte temporal que nos requiere? Bueno, pues justamente el fondo de emergencia es curioso porque digamos que no tiene un plazo, digamos, de necesidad, es decir, es indefinido. Y como es indefinido, por lo tanto, tenemos que tener una prudencia de mantenerlo como si fuese una necesidad de corto plazo. Porque, claro, no sabemos cuándo se va a tener, digamos, que necesitar ese fondo de emergencia o ese colchón de seguridad, ¿no? Por lo tanto, la prudencia dice de que tengamos que tenerlo previsto como si fuese una necesidad, digamos, imperiosa de corto plazo, ¿no? Y si hacemos referencia al riesgo, el fondo de emergencia es un producto que se tiene que invertir en productos de riesgo o no. Hombre, pues yo te diría pues que en el fondo de emergencia lo que tiene que primar más es la seguridad, es la liquidez antes que la rentabilidad. Por lo tanto, tampoco no nos convendría invertirlo en productos que puedan ser muy rentables, pero que puedan tener, digamos, un riesgo importante, al menos en el corto plazo, ¿no? Conclusión, el fondo de emergencia lo debemos siempre situar en la parte del ahorro, ya sea en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, o bien en la parte de la inversión, pero siempre procurando que sea de baja o de nula volatilidad. Por ejemplo, invirtiéndolo en activos monetarios, en un fondo de inversión que es monetario, que es lo más parecido como si fuese, pues incluso una cuenta o un depósito de ahorro, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos todos los elementos. La pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenemos que ahorrar o tenemos que invertir? Y la respuesta ya te la puedes imaginar. Tenemos que hacer las dos cosas, claro. ¿Por qué? Porque realmente, como personas que somos, tenemos objetivos vitales a corto plazo y también a largo plazo. Por tanto, tenemos que tener nuestro ahorro para responder a esos objetivos vitales mediante nuestras cuentas de depósito a plazo, nuestras cuentas corrientes incluso, o nuestros activos monetarios, y también tenemos que tener, productos de inversión para justamente acometer aquellos objetivos financieros que sean, digamos, de largo plazo, como por ejemplo es la jubilación o también nuestro retiro, ¿no? Piensa una cosa, de que objetivos vitales de corto plazo la gente tiene diversos y la casuística es infinita. No sé, las vacaciones, los estudios, el cambiar de casa, las reformas, un montón de cosas, ¿no? Cada cual tiene lo suyo. En cambio, todo el mundo tiene una necesidad imperiosa, que es cómo tiene que financiar su jubilación oficial o su próximo retiro, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo tenemos que hacer ese tránsito de ser meramente solo ahorradores a ser también ahorradores e inversores, ¿no? Por tanto, el hecho de ahorrar e invertir no es un antagonismo, no es algo que sea, digamos, que se tenga que confrontar, no. Yo diría que es las dos caras de la misma moneda. Es algo que es complementario, no es sustitutivo. Yo creo que tenemos que hacer ese tránsito de ser meramente ahorradores a ser ahorradores y también inversores. ¿Por qué? Porque realmente es una continuación. Tenemos que ingresar, tenemos que ahorrar de forma inmediata y luego tenemos que invertir. Por lo tanto, no es algo que tengamos que decir, no, yo soy únicamente ahorrador o yo soy únicamente inversor. No, tenemos que ser las dos cosas, ¿no? Bueno, yo espero de que con este vídeo te lo haya podido clarificar qué es lo que se tiene que hacer en materia de dinero, de finanzas personales, para que tú lo puedas salvaguardar y sobre todo incrementar. Por lo tanto, la respuesta es obvia: ahorrar e invertir. Y si te ha gustado, que le puedas dar un like, muchísimas gracias, y que también lo puedas compartir con otras personas que tú creas que les puede ser de utilidad. Si tienes cualquier duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, yo sé que estos temas muchas veces pues son confusos y a veces pues bueno, pues hay cuestiones que quedan ahí pendientes, ¿no? Bueno, pues tienes tu espacio aquí debajo del vídeo. Estaré encantado de poder leer tu pregunta y también de contestarla incluso personalmente, ¿eh? Te recuerdo la necesidad de estar suscrito a este canal José Castro Objetivo Riqueza, justamente para que no te pierdas ningún vídeo más, ninguna información. Ya ves que cada día comparto pues algún tipo de idea, reflexión. Hoy, digamos, una clarificación sobre dos ámbitos muy importantes, que es el ahorro y la inversión. Por tanto, no te lo puedes perder. Tienes que activar las notificaciones, tienes que darle también a la campanita para que así te pueda avisar cuando tengas tu próximo vídeo y lo tengas a tu plena disposición, ¿eh? Así pues, nos vemos en los próximos vídeos. También nos vemos en todas las páginas de la saga de Objetivo Riqueza, porque justamente es aquí donde te explico muchos más secretos, muchos más, digamos, consejos, recomendaciones, tips, todos orientados a que tú puedas mejorar tu economía y puedas impulsar tu prosperidad, ¿eh?
Y finalmente quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, también muy especial, y esa es mi gran motivación por la cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y mucho más. Hasta siempre y chao.